La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido a nuestro segundo encuentro. Está comenzando Biblia Fácil y es una alegría una vez más saludarte, felicitarte porque estás allí en este momento sintonizando el programa, estás conectado y si estás en una red social, qué bueno que estés compartiendo también este contenido de gran ayuda en un momento tan importante donde se habla mucho acerca de este tema, más no dentro de los principios establecidos por Dios. Estamos hablando en esa temporada sobre sexo, sexualidad dentro del plan divino. Hoy se habla mucho acerca de sexo, tanto la música, películas, hay tanta información en internet, sin embargo distorsionada. Vamos a hablar dentro del contexto bíblico y primero quitándonos ciertos preconceptos sobre este tema que es tan importante, relevante en nuestra vida. Bienvenido a este segundo episodio, esta es tu temporada sin tabú y una vez más estamos aquí para acompañarte y que juntos podamos aprender en este fascinante estudio. Antes de poder comenzar, obviamente, aquí saludo a Joana con quien compartimos este espacio. ¿Cómo está, Joana? Muy bien, pastor, y quiero también felicitarte por acompañarnos en este camino de fortalecimiento y sanación matrimonial. Quiero decirte que tenemos un regalo, una revista gratuita que nos va a acompañar esta temporada sin tabú y es justo el mismo título. La revista Esperanza Nuevo Tiempo se titula Sin Tabú y esta revista es tuya, solo necesitas solicitarlo. ¿Cómo podemos solicitar, pastor? Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te voy a repetir el número, más 5512 98 100 14 60. También puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, así todo seguido. Estudielabiblia.com, vas a encontrar allí la revista y puedes estudiar también en formato digital, descargarla y allí aprovechar este contenido. En formato físico, en formato digital, aprovecha un material extraordinario, vuelvo a mencionar, en un mundo donde se habla mucho de este tema, más desde una perspectiva totalmente humana y no bíblica. Aquí estamos viendo los principios establecidos por Dios y cómo el sexo es tan puro, tan santo y necesitamos hablar sobre ese tema desde la perspectiva bíblica. Hablar de sexo también es hablar de santidad. Hablar de sexo también es hablar de pureza. Hablar de sexo también es hablar de Biblia. Por eso estamos tocando en esta temporada sobre estos temas tan importantes para fortalecimiento de las familias, de las parejas y para conocimiento correcto de aquellos que también están en busca de la formación de un hogar. El hombre y la mujer son seres sexuados desde la creación. Por eso es que la sexualidad envuelve a todo hombre y a toda mujer de manera completa. No es que a uno más que a otro, no. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios nos ha creado así. Tanto así que la sexualidad es parte fundamental de nuestra existencia. Y esta obviamente dirige la forma como nosotros experimentamos la vida en todas las etapas, desde que nacimos hasta que morimos. Ahora, ¿quién nos creó así? Pues es Dios. Es Dios quien creó al hombre y la mujer como seres plenamente sexuales. ¿Correcto? Es Dios. Hoy queremos quebrar algunos preconceptos que se tiene sobre sexualidad. Cuando Dios dice que hizo todo bueno en gran manera, incluyendo obviamente allí la obra de su creación al hombre y la mujer, Él los creó plenamente sexual. Entonces, bueno en gran manera envuelve la sexualidad dentro del ser humano. Ahora, hay un factor positivo en la sexualidad y el acto sexual, y es que estaba ahí en el principio cuando no había pecado. Dios establece incluso la
procreación y el sexo como bendición a la pareja antes de la entrada del pecado. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos decir que el sexo es inmoral, es impuro, es sucio. Ahora, Satanás desvirtuó, desfiguró después de la entrada de pecado, claro, pero el sexo fue establecido por Dios antes de la entrada del pecado. Pero muchos todavía quedaron con el concepto de que el sexo es algo sucio, de que eso contamina, de que no se habla, mas eso forma parte de nuestro ser. Dios nos ha creado como seres sexuales y no es bíblico de que nosotros podamos despreciar una característica tan sublime como el sexo. Entonces debemos hoy aclarar acerca de cómo el sexo y la sexualidad afecta tanto al ser humano, y esto desde el punto de vista bíblico Dios nos ha creado. Cuando digo afecta, significa que involucra al ser humano en todas las áreas. También entendemos que obviamente sexualidad y sexo son cuestiones muy distintas. Claro que la sexualidad abarca la práctica sexual, pero no solamente es la práctica sexual. La sexualidad es mucho más amplia. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es aquello que nos motiva para que podamos buscar amor, contacto, ternura, intimidad. Y eso obviamente va a influir en nuestros pensamientos, sentimientos, interacciones. Por lo tanto, esto va a influenciar en nuestra salud física, mental y espiritual. Sexualidad, sexo, no es un asunto solamente físico, involucra todas las áreas de la vida. Ahora, en cuanto al sexo en sí mismo, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a ambos les da la capacidad de procrear y también de satisfacerse sexualmente. Los dos serán una sola carne, unidad en todo aspecto. Y obviamente dentro de ello también está el acto sexual. Dios creó a Adán y Eva para que puedan relacionarse íntimamente entre sí, para que ambos también puedan encontrar placer el uno al otro. Entonces, esto está dentro de la voluntad de Dios, porque una relación de intimidad, otra vez repito, no solamente involucra el acto físico, esto también involucra emociones, espiritualidad y obviamente el acto físico. Entonces, Dios estableció para que existiera atracción, deseo y consumación. Esta experiencia es única, sublime, plena, sagrada, pura, dentro del contexto del matrimonio. El sexo no es una invención humana, no entró como consecuencia del pecado. El placer no está en contra de la pureza cuando está dentro del matrimonio. Entonces no hay que tener miedo ni vergüenza a hablar sobre estos temas porque es establecido por Dios desde el principio. Hoy veremos algunos preconceptos que necesitamos trabajar sobre este tema. Y como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Gracias, Señor, por este regalo extraordinario que diste al ser humano para que el sexo pueda ser disfrutado dentro de una relación matrimonial. Rompe nuestros preconceptos y con tu palabra ayúdanos siempre a caminar bajo tus principios y a poder disfrutar como tú lo estableciste. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Y con esta oración vamos a iniciar el tema número 2, sexualidad y preconcepto. También vamos a conocer algunos mitos o verdades. Y vamos con la primera. Pastor, ¿el pecado se transmitió mediante la relación sexual? ¿Esto es un concepto correcto? Es una teoría. Y teorías humanas, lejos de los principios divinos, son peligrosos. Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios ordena, Dios los bendice y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Si es que el sexo fuese pecado, o si es que se transmitiera el pecado a través del sexo, Dios no hubiese dado esta orden antes de la entrada del pecado. Préstame atención. Hoy existen muchas creencias, algunas de ellas absurdas, no tienen nada que ver con la realidad ni cómo Dios nos ha creado. Primero,
Estas no se apoyan en la Biblia, apenas son tradiciones o falsas interpretaciones o interpretaciones particulares. ¿Cuáles? Algunos piensan así: el pecado original consistió en que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. No existe ninguna revelación bíblica sobre este asunto. Es como creer que fue una manzana la que comió Eva, cuando la Biblia solamente dice que era un fruto, el fruto prohibido. El otro concepto que acompañó especialmente de los primeros siglos de la era cristiana era que el pecado obviamente se transmitía a través de una relación sexual para la humanidad. Por eso es que hay muchos que prohibieron que líderes religiosos se casen. Otros creen que María nunca tuvo relaciones sexuales con José, porque si no se quita la inmaculada o aquella pureza que tenía María, cuando el sexo tiene que ver con algo sagrado y con algo puro. Entonces, todas estas son apenas interpretaciones particulares. Si la relación sexual estuviera relacionada con el pecado, la transmisión del pecado, con la entrada del pecado, entonces Dios jamás hubiese dicho a Adán y Eva, pues multiplíquense, llenad la tierra, cuando esto fue antes de la entrada del pecado. Entonces, ¿cómo es que surgieron este tipo de teorías dentro del cristianismo incluso? Bueno, ¿cómo vino esta idea distorsionada? Ya desde los tiempos de Pablo aconseja a Timoteo, dice que en los postreros días vendrán algunos prohibiendo casarse. Ya había por allí los ascetistas diciendo que todo aquello que causa placer a la carne es pecado. Y esta idea obviamente cada vez fue infiltrándose dentro del cristianismo. Encontramos, por ejemplo, a San Agustín de Hipona, que fue un influyente filósofo y teólogo que vivió entre los siglos IV y V. Él habló mucho acerca sobre este asunto dentro del matrimonio, especialmente el sexo. Según Agustín, dice que es innegable que el sexo forma parte de nosotros, solo que él colocó esta idea: el sexo tiene que estar aislado del placer. ¿Mas cómo? ¿Cómo esto es posible? Porque según él, la finalidad del matrimonio era solamente procrear, fidelidad y sacramento. Nada más. O sea, nada de placer. Entonces, cuando se pensaba en el sexo era solamente con la finalidad de procreación. Inclusive muchísimas personas en la vida, en la historia, han pensado que esto es así, que el sexo solamente es para procrear. Porque según la interpretación de Agustín, el placer sexual era la falta de control a los impulsos. Incluso él escribió muchas cosas. Agustín sostenía que antes de la caída el sexo se practicaba sin excitación. Él decía, en el paraíso la voluntad gobernaba los órganos sexuales. Decía que el pecado está en el sexo, que el sexo o el deseo sexual era la más impura y sucia de las maldades. ¿De dónde salió todo este tipo de pensamiento? Aunque también sabemos que al final de su vida, obviamente Agustín suavizó un poco su discurso sobre el sexo y el placer sexual. Él llegó a admitir de que tanto el marido y la mujer sí podrían desearse sexualmente sin tener como fin la procreación. Pero fíjate, todo esto ya venía desde el tiempo de Pablo. Por eso Pablo advierte en 2 Timoteo 4 a Timoteo y dice: cuidado con aquellos que a todo lo que causa placer lo llaman pecado. Luego Agustín coloca esas ideas y obviamente de esto incluso se hizo doctrina. Por eso es que para muchos el sexo es inmoral, es sucio, porque lo ven desde la perspectiva distorsionada, no desde la perspectiva bíblica. Vamos a hacer siempre énfasis cuán necesario esto es para unir vínculos en el matrimonio, para fortalecer el matrimonio, porque el sexo dentro del matrimonio fue creado, establecido por Dios, santificado por Dios, es puro, es limpio y es santo dentro del matrimonio. Entonces quebremos aquellas ideas distorsionadas de que el sexo fue la causa del pecado o que la transmisión del pecado es por causa del sexo. Porque el sexo fue establecido por Dios cuando el pecado aún no entraba. Pastor, y aquellos que en este momento están casados y piensan, ¿es correcto negar sexualmente
a mi cónyuge, ¿es correcto hacer esto? Hace algún tiempo escuché una expresión así: los solteros quieren siempre tener sexo y los casados parece que ahora se niegan a tener sexo. Y Satanás trabaja en ambos, ¿no? En el soltero para llevarlo siempre a la fornicación, a la inmoralidad, a la impureza, y en el casado justamente la restricción del sexo para hacerle caer en otro tipo de tentaciones sexuales. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3 hasta el versículo 5, Pablo va a hablar acerca de los deberes conyugales. Dice el verso 3, el hombre cumpla su deber conyugal hacia su esposa y también la mujer hacia su esposo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el esposo, de igual modo el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la esposa. Verso 5, no os privéis el uno al otro, a no ser de común acuerdo y no para siempre, por mutuo acuerdo, por algún tiempo, para ocuparos en la oración. Después, volved a uniros el uno en otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio. Es interesante la aclaración que está haciendo aquí Pablo. Pablo está instruyendo obviamente a parejas casadas y deja muy en claro un punto de compromiso y regularidad sexual. No os neguéis. No es correcto. El esposo necesita, dice, satisfacer las necesidades sexuales del esposo y la esposa las necesidades sexuales del esposo. Obviamente que satisfacer las necesidades sexuales, eso tiene que haber una conversación mutua entre ellos para que ellos puedan expresar, conocer, porque no se trata de que ahora como somos casados pues hacemos todo lo que yo quiero, todo lo que tú quieres. Para eso existe el buen diálogo. Ahora, cuando dice que el esposo le da autoridad sobre su cuerpo, y cuando se está apenas aquí refiriendo Pablo a no privarse el hecho de que como pareja puedan tener relaciones sexuales, ¿correcto? No está hablando aquí de perversiones sexuales, no está hablando de eso. Cuando Pablo también dice, si es que por mutuo acuerdo, por algún tiempo, lo está hablando en el contexto en el cual vivía. Antiguamente los judíos podían ausentarse de su casa hasta por 30 días para poder estudiar la Torá. Pablo dice, si eso llega a ser el caso, por favor, vuelve. Y si es que hay un mutuo acuerdo, sea solo por ese tiempo, pero por favor, tiene que existir una regularidad a fin de que Satanás no os tiente justamente por su falta de control propio. De ninguna forma Pablo va a recomendar la abstinencia sexual dentro del matrimonio. La abstinencia sexual es recomendada antes de casarse, ¿correcto? Antes de casarse. Dentro del matrimonio, no. Al contrario, Pablo aquí va a lanzar una advertencia. Va a decir que por favor no se niegue, no descuide esto que es tan importante dentro del matrimonio. Ahora, su convicción sobre la frecuencia sexual aquí es muy clara. Indica incluso que Satanás puede tentar si es que este problema existe dentro del matrimonio. Entonces, qué bonito es que cuando la pareja, como casados ya, comienza a abordar este tema de una manera clara y sincera. No hay ninguna indicación de que para ser santos, de que para ser puros hay que dejar o hay que negarse el placer sexual o hay que reservar las relaciones solamente para tener hijos. Eso no está en la Biblia. No existe ninguna razón para llamarlo inmoral o pecaminoso. Claro que tener hijos es un acto legítimo de matrimonio, es una bendición, pero esa no es la única finalidad de una relación sexual. Hay personas que piensan que solamente para tener hijos. No, la idea del sexo no solamente es para reproducción, también es para placer. ¿Por qué razón? Este papel es tan significativo, muy significativo. ¿Cómo es que el sexo puede unir a una pareja, conectarlos de manera emocional? ¿Cómo es que pueden haber factores que pueden ayudar para que estos puedan juntos avanzar a través de una unidad completa, incluyendo obviamente el sexo dentro del matrimonio? Entonces, ¿qué cosa es lo que necesitamos entender?
Antes del matrimonio, abstinencia completa. Dentro del matrimonio, no os neguéis los unos a los otros, porque el sexo del matrimonio está para poder unir, para satisfacerse y así poder continuar bajo esa unidad establecida por Dios desde la creación. Pastor, y ahora hay capaz una esposa, un esposo que en este momento quiere esta respuesta, porque ya hubo esta conversación de fantasías, de impulsos sexuales y que parece inofensivo, ¿no? Pero que quiere saber qué puedo hacer con estos impulsos sexuales que no están honrando a Dios. ¿Sabes qué importante es entender una cosa? El ser humano después de la entrada del pecado, se hundió en tantas perversiones. Y esas perversiones va a tener todas un contexto. A veces alguna experiencia, de acuerdo a lo que ha visto en la vida, de acuerdo a lo que ha fantaseado en la vida, y piensa que el matrimonio es la excusa perfecta para poder dar rienda suelta a todo lo que quiere. Gálatas capítulo 5, versículo 19, me va a colocar algunas perversiones llamadas obras de la carne y luego va a contrastar con el fruto del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y continúa. Si te das cuenta, gran parte de las obras de la carne tiene que ver obviamente con pecados sexuales, que esto comienza no solamente en el acto sexual. Cuando hablamos de perversión estamos hablando comenzando por la mente. ¿Dónde comienza todo? En la mente. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer con este impulso, con este pensamiento impuro, con esta fantasía que tengo y está dando vuelta en mi cabeza? Vamos a dejar eso sobre la mesa de manera clara. De manera natural, el ser humano es pervertido por causa del pecado. Entonces, ¿cómo yo puedo vencer esto? Pablo viene en Filipenses 4:8 que yo necesito tener pensamientos puros. Mis pensamientos tienen que ser justos, buenos, honestos, amables, en esto pensar. Pero el ser humano es incapaz totalmente de manejar una pureza mental a menos que la mente esté bajo el control del Espíritu Santo. Por eso que Gálatas 5 va a colocar siempre estas dos posiciones. ¿Cómo tú quieres ser gobernado en la vida? ¿Por tus impulsos o por el Espíritu? Si es que es por tus impulsos, entonces mira, no hay manera. Tú puedes luchar, tú puedes decir, ahora sí, ya no. No, nuevamente vas a entregarte a eso, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre es el lado de la perversión. Sin embargo, cuando vamos a pedir que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, Él nos va a alinear, Él va a limpiar, Él va a purificar. Y Él va a hacer de que el sexo pueda ser dentro del matrimonio bajo los lineamientos correctos y bajo los límites que éste tiene. Entonces toda perversión y perversidad va a desaparecer. Hay algunas personas incluso que necesitan hasta visitar un profesional médico para poder ciertas distorsiones de su vida acomodar. Mas finalmente Dios va a restaurar y es el Espíritu Santo quien primero va a limpiar la mente, porque es de allí donde comienza todo, para que luego las prácticas también estén dentro de aquello que es puro, no de aquello que es desenfrenado, no de aquello que como animales viven por el instinto de manera desenfrenada, no, bajo un control, bajo un límite y bajo la pureza y perspectiva divina. Entonces, todas aquellas pasiones pecaminosas que tienen que ver con lascivia, pensamientos impuros, fantasías, todo fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, puede ser acomodado bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, en el libro de Proverbios vamos a encontrar instrucciones para una relación sexual bendecida según el plan de Dios. Eso tú puedes verificar en Proverbios 5, 15 al 21. Y además advertencias contra las relaciones inmorales, cuando éstas son practicadas fuera de los parámetros divinos. Aquí puede entrar el adulterio,
Aquí puede entrar algunos tipos de perversión, según Proverbios 7, 18 y 19. Entonces, Proverbios 5, 15 al 21 y Proverbios 7, 18 al 19 nos habla sobre cómo podemos tener una relación sexual bendecida y cómo hay advertencias también contra las relaciones inmorales practicadas fuera del matrimonio. Además, yo considero que toda pareja puede leer el libro de Cantares, que es un libro extraordinario para poder hablar sobre una relación sexual pura y bendecida bajo los parámetros divinos. Cantar de los Cantares presenta una descripción detallada de una relación matrimonial y diseñada por Dios. Entonces, allí mismo tú vas a encontrar que el sexo fue diseñado para placer, para que en mutuo acuerdo puedan conversar, para que dentro de los límites puedan disfrutar, porque el asunto no es egoísta, yo voy a disfrutar, es que ambos puedan disfrutar y dentro del matrimonio. Mientras que por allá afuera el concepto es, no importa cómo satisface tu deseo carnal dentro del matrimonio, y como la Biblia lo establece, es en diálogo, en mutuo acuerdo, que ambos puedan satisfacerse porque es la expresión de amor. Entonces los cristianos necesitamos entender que el sexo y la sexualidad tienen un propósito y es glorificar a Dios. El sexo dentro de la pureza matrimonial glorifica a Dios y además satisface y hace que la familia pueda permanecer siempre unida. Disfrutar de las bendiciones y los placeres del sexo realmente es un don de Dios y Dios se lo dio no solamente con el propósito de procrear, sino de satisfacerse y de mantenerse unidos. Entonces, primero necesitamos quitar de nuestra mente ciertos preconceptos. Y esto hablemos, padres para hijos. ¿Cuál es el sexo correcto dentro del matrimonio? ¿Cómo debe ser la abstinencia antes del matrimonio? ¿Cuál es la prueba del amor? La fidelidad, la pureza, la castidad. Y dentro del matrimonio no es bueno negarse porque esto une a la pareja. Cuando nosotros quitamos todos esos preconceptos y vamos bajo los conceptos divinos, vamos a disfrutar con plenitud. Esto no está reñido por la Biblia, esto está considerado en la Biblia y solo tenemos que alinear nuestros conceptos y nuestras creencias a lo que la palabra de Dios menciona. Dios quiere familias felices, parejas felices, hogares felices y Dios ha creado todo lo necesario para que esto pueda funcionar. Quitémonos preconceptos y alineémonos a los principios establecidos por Dios. Hoy queremos pedir que Dios pueda tomar el control de nuestra vida, de nuestra familia y que nuestra vida pueda estar siempre en dirección a Él. Podemos orar. Querido Dios, queremos darte gracias porque en tu palabra encontramos aquello que estableciste para nuestro bienestar. Y ayúdanos por favor a caminar bajo esos principios para que podamos disfrutar en plenitud y podamos darte gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y es con esta oración que cada matrimonio, cada vez que tenga un encuentro, pueda recordar este vínculo emocional y que Dios pueda estar también en tu hogar. Que Dios pueda bendecirte en gran manera, puedas tener siempre un matrimonio fortalecido bajo los principios divinos. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día con tu familia para poder continuar entendiendo aquello que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.